En esta segunda parte del tejido nervioso vamos a hablar de la clasificación de neuronas, vamos a recordar también el tipo de sinapsis y por último hablaremos de cómo se estructura y cómo se organiza este tejido nervioso. Ahora, la clasificación general, para hablar de neuronas tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Número 1, según el número de ramificaciones. ¿Sí? ¿Cómo así? A ver, según el número de ramificaciones, las neuronas se clasifican en las monopolares, las bipolares y las multipolares. ¿A qué le llaman neuronas monopolares? Son aquellas neuronas que tienen un solo soma y de ese soma sale un solo axón. Como tiene un solo axón o una sola ramificación, a eso se le llaman monopolares. Según la clasificación también de las ramificaciones tenemos a las llamadas bipolares. Sí, así como tu amiga, la bipolar es aquella neurona que de un solo soma, de un polo le sale una ramificación y del otro extremo le sale otra ramificación. Es por eso que se le llama bipolar, porque de dos polos diferentes salen ramificaciones y son dos ramificaciones. El ejemplo más clásico de estas neuronas son las neuronas sensoriales. No se van a olvidar que es una pregunta de examen. ¿Dónde se localizan las neuronas bipolares? Se localizan tanto en la retina como en la cavidad nasal para el primer par craneal. Y también, por último, en esta clasificación me habla de aquellas neuronas que tienen muchas ramificaciones. A esas neuronas se le llaman multipolares y son las más abundantes. Si en el examen te preguntara ¿cuáles son las neuronas más abundantes? Tú dices las multipolares. Más del 80% de todo el sistema nervioso está formado por neuronas multipolares. Las bipolares en los órganos de los sentidos y las monopolares se encuentran en los ganglios sensoriales. ¿Ya? No se van a olvidar de esa primera clasificación. En la segunda clasificación de neuronas vamos a tener según su función, según la fisiología, es decir, según la función que tiene dicha neurona, ¿sí? Ahora, vamos a ver. Son tres neuronas según la fisiología. Neuronas aferentes, neuronas eferentes y neuronas de asociación. Voy a explicar brevemente eso. Y para eso voy a utilizar estos plumones. Por ejemplo, imagínate que ese plumón azul es la neurona que se conecta desde la piel hasta el centro nervioso. Es decir, es aquella neurona que coge el estímulo que está en la piel, ¿sí? Que se capta en la piel, se transforma en impulso nervioso y ese impulso nervioso lo lleva hacia el centro nervioso. ¿Para qué? Para que sea interpretado. Esta neurona que trae un impulso nervioso se le va a llamar neurona aferente y como viene de la periferia se le llama neurona sensorial. Entonces, las neuronas aferentes o sensoriales son aquellas que traen el impulso nervioso de la periferia y lo llevan hacia el centro nervioso. En este centro nervioso, ya sacando la neurona aferente, tenemos una neurona llamada neurona de asociación. Esta neurona de asociación lo que hace es recibe la información de la neurona aferente y la va a transmitir a otra neurona. Por eso que a esta neurona se le llama neurona de asociación. También, como se localiza prácticamente entre dos neuronas, se le llama neurona interneurona o intercalar. ¿Entendido? Entonces, esta neurona que hace, coge la información de la neurona aferente y se la da a la neurona que vamos a estudiar a continuación, la famosa neurona eferente. ¿Y qué hace la neurona eferente? Coge ya la información interpretada en el sistema nervioso y va a dar una respuesta hacia la periferia. Quiere decir que si la neurona aferente coge los impulsos de la periferia y lo trae al centro nervioso, las eferentes cogen la respuesta del centro nervioso y lo llevan hacia la periferia. ¿Para qué? Para que el músculo o la glándula realice la función que le corresponde.
Esa neurona eferente, por dar respuesta motora y glandular, le llaman también neurona motora. Entonces aquí tenemos las 3 neuronas según la fisiología. Esta neurona llamada aferente o sensitiva, esta neurona llamada intercalar o de asociación, y esta neurona que lleva las respuestas a la periferia se le llama neurona eferente o también llamada neurona motora. Y ahí están las 3 neuronas que tenemos según la fisiología. Pero también tenemos una clasificación según el tamaño del axón. Así es, mira, también las neuronas se clasifican según el tamaño del axón. Tendremos 2 tipos de neuronas. Unas neuronas llamadas Golgi tipo 1 y las neuronas Golgi tipo 2. La diferencia es el tamaño del axón, es decir, quien tiene el axón más prolongado se llaman neuronas Golgi tipo 1. Y las que tienen una neurona más corta, un axón más corto, a esas neuronas se le llaman Golgi tipo 2. Prolongado el axón, Golgi tipo 1. Un axón corto se le llama Golgi tipo 2. Ahora, ¿tú cuál crees que eres? ¿Golgi tipo 1 o Golgi tipo 2? En otras palabras, ¿cómo se llaman aquellas neuronas que miden hasta 1 metro su axón y se encuentran en la médula espinal? Se dice que hay una neurona que conecta la médula espinal hasta la punta de mi pie. Ahí aproximadamente hay 1 metro. A esa neurona se le llama neurona tipo 1, Golgi tipo 1. Mientras que las neuronas que están en mi retina se localizan, como tienen axón corto, se le llaman neuronas tipo Golgi 2. No se vayan a olvidar de esa clasificación. Actualmente también hay una clasificación donde hablan sobre el tipo de neurotransmisor que producen. Existirán neuronas dopaminérgicas que producen dopamina, GABAérgicas que producen GABA, ¿verdad? El famoso ácido gamma aminobutírico, también colinérgicas, etcétera, etcétera. Ese es según el neurotransmisor que produce. Entonces, ahí tenemos la clasificación de neuronas según esos puntos que hemos evidenciado. ¿Qué era la sinapsis? La sinapsis era la unión, y que quede claro eso, unión fisiológica, no es una unión física, mira, porque para que sea una unión física debería de tocar membrana con membrana. Aquí, como tú puedes observar, las membranas no se tocan, se aproximan tanto que parece que tuvieran contacto. Va a depender de qué sustancia está entre los dos para que reciba el nombre que le corresponde. Entonces, no te olvides, las sinapsis son uniones fisiológicas entre 3 elementos. Entre una neurona y otra neurona, y ya te había mencionado que a esa sinapsis se le llama sinapsis neuronal. Entre una neurona y un músculo, y ya te había mencionado también que a esa sinapsis se le llama sinapsis neuromuscular. Y hay una sinapsis entre una neurona y una glándula, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que tú estás estudiando, imagínate comerte ese pollo a la brasa, ¿no? Ese plato de chaufa con sus tallarines. Mira cómo nuestro estómago empieza a sentir la producción de ácido clorhídrico, o nuestra saliva empieza a producirse. Tú dirás, ¿cómo se produce? A través del nervio, un nervio llamado vago, que llega para que nosotros podamos eliminar estas secreciones. Entonces, este nervio con la glándula también producen una neurona llamada sinapsis neuroglandular. Entonces ahí tenemos los 3 tipos de uniones entre las neuronas. Pero estas sinapsis son de 2 tipos. Una denominada sinapsis química, que lo vamos a evidenciar por acá, y una llamada eléctrica, que lo evidenciamos en esta otra imagen. Vamos a empezar por la eléctrica, ¿sí? Mira, la sinapsis eléctrica también se le conoce como la unión vacía. También se le conoce como la unión vacía. ¿Y por qué se le llama unión vacía? Porque entre el espacio que dejan estas neuronas no se va a producir nada. Entonces tú dirás, profesor, entonces ¿para qué? ¿Qué son estos elementos? Esos elementos que están aquí se llaman canal iónico. Se le llama canal iónico, que va a permitir el intercambio ¿de qué? Obviamente de iones. Profesor, ¿y qué iones se intercambia? Se intercambia el sodio, se intercambia el potasio, se puede intercambiar el calcio y el cloro. Entonces, este canal iónico me permite que si un impulso nervioso
si un impulso nervioso, miren acá, esta es la neurona tipo A y esta es la neurona B. Sí, tenemos dos neuronas, la A y la B. El impulso nervioso nace en la neurona A través del canal iónico, este impulso nervioso llega hacia B. Pero si B le quiere dar al A, el impulso nervioso irá hacia el A. Entonces, es decir, que en este tipo de sinapsis, tanto la neurona tipo A como la neurona tipo B pueden generar el impulso nervioso. Es por eso que una característica importante de la sinapsis eléctrica es que es bidireccional. ¿Qué significa bidireccional? Que el impulso nervioso puede ir de la neurona A a la neurona B como de la B hacia la A. No te vayas a olvidar de eso. Es una característica muy importante de eso. Además, su acción, la acción de este tipo de sinapsis es rápida. ¿Y por qué rápida? Porque los iones logran despolarizar rápidamente la membrana celular, y a la hora de despolarizar la membrana celular, eso lo hace de una forma rápida porque son eléctricas, no te vayas a olvidar de eso, acción rápida. ¿Y cuál es el efecto? Como todo en la vida que es rápido, es pasajero. Su efecto es pasajero, quiere decir que no es prolongado, es corto el efecto que ejercen este tipo de sinapsis eléctricas. ¿Entendido? Entonces ahí tenemos las características más principales de una sinapsis eléctrica. A diferencia de las sinapsis químicas, ¿cierto? Estas sinapsis van a tener varios elementos. Mira, solamente mencionamos al canal iónico. Miren acá. Vamos a presentar receptores. Por ejemplo, este es un receptor iónico, mira. Aquí hay un receptor. Primer elemento, un receptor. Mira, receptor, también llamado canal, ¿no? Aquí tenemos un canal, donde el calcio es como una puerta de entrada o salida para el calcio. Este elemento que tú ves aquí se llama vesícula sináptica. Vesícula sináptica. Mira, así se le llama, vesícula sináptica. Este elemento que está dentro de la vesícula sináptica ya lo habíamos visto en alguna oportunidad. Se llama neurotransmisor, ¿no? El neurotransmisor. Y este neurotransmisor va a ser un elemento muy importante para el tipo de sinapsis que tenemos acá. ¿Qué es un neurotransmisor? Es una sustancia química que va a modificar la transmisión del impulso nervioso. En algunos casos la acelera. A eso se le van a llamar neurotransmisores excitadores. Y luego tenemos los otros neurotransmisores que van ahora a disminuir la transmisión del impulso nervioso. A eso se le van a llamar neurotransmisores inhibidores. Pero hay otros neurotransmisores que tienen la doble función. Quiere decir que así como en una parte puede excitar, también puede inhibir. A eso se le llama bimodales. Y yo te lo voy a mencionar. Los más importantes sobre todo. El neurotransmisor excitador por excelencia se llama glutamato. El glutamato junto con el aspartato son las sustancias que excitan rápidamente la membrana celular. Luego tenemos los inhibidores por excelencia y ahí tenemos al GABA, ¿sí?, que es el inhibidor por excelencia, y también tenemos a la glicina, por ejemplo. Y luego tenemos los bimodales, y en los bimodales tenemos la acetilcolina, tenemos la adrenalina, tenemos la noradrenalina y tenemos a la dopamina. No olvidarnos que un neurotransmisor muy importante llamado neurotransmisor excitador es la famosa sustancia P. Esta sustancia P es una sustancia, ¿verdad?, que se produce en los nociceptores cuando el estímulo es de dolor. Por eso que siempre se dice que el estímulo doloroso produce sustancia P, la cual representa un neurotransmisor excitador, ¿sí? El dolor genera un neurotransmisor excitador. No te olvides de la famosa sustancia P, que es producida por los nociceptores. Y por último también tenemos las endorfinas, que son sustancias que ahora van a inhibir, ¿verdad? Van a inhibir el dolor, pero va a generar felicidad. Esas endorfinas se llaman así porque se producen en el cerebro, ¿ya? No se van a olvidar de esos datos.
Vamos, ¿cuáles son las características que presenta esta sustancia química? Para empezar, nosotros vamos a recordar que aquí tenemos algo importante. Se producen los neurotransmisores. Los neurotransmisores. El neurotransmisor es la sustancia química que representa acá, que cuando esta vesícula se rompe va a salir hacia sus receptores en el espacio sináptico. ¿Qué otra característica va a tener? Así como aquí tenía bidireccional, la diferencia con este tipo de sinapsis no va a ser así. Esta sinapsis química manda la señal, la manda a la neurona y el músculo solamente la recibe en ese sentido. Es una sola dirección. El músculo no le va a responder a través de otro impulso nervioso, él se va a contraer nomás. Entonces, como ves, es una sola dirección, es por eso que aquí decimos que es unidireccional. Unidireccional. Ahora, ¿cómo es el efecto? ¿Cuál es la acción? La acción es lenta, tiene un accionar lento. ¿Por qué? Porque primero tiene que despolarizar la membrana celular presináptica, romperse la vesícula sináptica, liberársela. No te olvides de repasar tu fase de la contracción muscular. Ahí se explica claramente cómo es este proceso. Entonces es un proceso largo, por eso que la acción es lenta. Pero como es lento, obviamente, el efecto de este tipo de sinapsis va a ser prolongado, ¿sí? Va a ser prolongado. Y creo que ahí son las características más importantes que tenemos para la sinapsis. Y ya para terminar esta parte de tejido nervioso, porque ya el siguiente bloque es hablar de netamente sistema nervioso, vamos a hablar de cerebro, de cerebelo, del tronco encefálico junto con el diencéfalo y la médula espinal, además de pares craneales. No te vayas a perder los siguientes episodios. Vamos a hablar de cómo se estructura todo el tejido nervioso. Este tejido nervioso, como ya lo vamos a ver, se va a clasificar en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. Esos sistemas van a tener elementos que caracterizan a cada uno de ellos para finalmente dividirse. Por ejemplo, el sistema nervioso central, y solo el sistema nervioso central, se divide en dos tipos de sustancias. Una sustancia gris y una sustancia blanca. Si a ti en el examen te dicen ¿qué sistema nervioso se caracteriza por tener sustancia blanca y sustancia gris? La respuesta es sistema nervioso central. O sea, un nervio jamás va a tener sustancia gris y sustancia blanca. ¿Por qué? Porque los nervios pertenecen al sistema nervioso periférico. ¿Me dejo entender? Pero el cerebro, por ejemplo, sí. En su corteza es sustancia gris y en su centro oval es sustancia blanca, ¿no? Y además, en medio de ese centro oval encontramos núcleos grises que van a formar parte de la sustancia gris. Entonces, sistema nervioso central, sustancia gris y sustancia blanca. Pero la pregunta es, ¿qué elementos forman la sustancia gris? Pues ahí está recontra facilito y espero que te acuerdes la primera sesión de esta clase, que te dije que la sustancia gris, ¿verdad?, estaba formado por unos elementos que eran oscuros en la neurona. No sé si te acuerdas. Ah, claro, el soma. ¿Te acuerdas el soma? ¿Te acuerdas los corpúsculos de Nils que tenían ahí unos pigmentos oscuros? Cuando todos los somas se reúnen, ¿sí? Mira, la reunión de todos los somas me van a dar la sustancia gris. Recuerda, la reunión de todos los somas van a dar la sustancia gris. Pero como los somas se van a reunir, va a haber una parte donde se van a reunir obviamente todos los axones. Pero esos axones que tenían mielina. Recuerda que la mielina era un fosfolípido. Y si es un fosfolípido es de color blanco amarillento. Entonces cuando se reúnen todos los axones, me van a dar la sustancia blanca. Espero que haya quedado claro. Si en el examen te pregunta, ¿quién forma la sustancia blanca? Tú dices, todos los axones que tienen mielina, o también llamadas fibras mielinizadas. ¿Y quién forma la sustancia gris? La reunión de todos los somas o cuerpo de la neurona. Eso en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico, que básicamente está formado por ganglios y por nervios, decimos que los nervios es la reunión de fibras, ¿sí?, de fibras que tienen mielina, mientras que aquí los ganglios va a ser la reunión de los somas. En otras palabras, muchachos, ya creo que se dieron cuenta de algo. A ver, sustancia gris, somas, ganglios, somas. Sustancia blanca, fibras mielínicas, nervios,
fibras mielínicas. Entonces, si te das cuenta, sustancia gris es la sustancia gris en el sistema nervioso central es lo mismo que los ganglios para el sistema nervioso periférico, porque representa reunión de somas. Y la sustancia blanca del sistema nervioso central es lo mismo que los nervios para el sistema nervioso periférico, que representa la reunión de dichas fibras mielínicas. Entonces, no se vayan a olvidar de este cuadro tan sencillo y cómo se divide, porque es una pregunta de examen muy recurrente. Bueno, jóvenes, eso fue todo en cuanto a tejido nervioso. Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, ya saben en sus comentarios. Si no, te olvides que vamos a tener también algunas clases de repaso en vivo. Es decir, vamos a reunir los puntos que de pronto se escaparon en la semana 2, semana 3 y vamos a tener una clase presencial. Igual lo mismo para la semana 4 y semana 5. Así que vamos a la tercera parte de esta clase. Y en esta oportunidad vamos a repasar brevemente todo lo relacionado a los neurotransmisores. Recuerden que en las sinapsis químicas eran sustancias que se producían para que el impulso nervioso pueda pasar de una neurona a otra o de una neurona a un músculo o a una glándula. Entonces, estas sustancias llamadas neurotransmisores van a ser sustancias químicas que tratan de modificar el impulso nervioso. ¿Qué significa que modifica el impulso nervioso? Que puede acelerar la transmisión del impulso nervioso o la puede retrasar. Recuerden que según esa clasificación teníamos los neurotransmisores excitadores, los neurotransmisores inhibidores y los bimodales. Pero en esta oportunidad vamos también a repasar una clasificación del libro Tórtora que clasifica a los neurotransmisores según su tamaño. Y según su tamaño, los neurotransmisores van a ser de dos tipos: los neurotransmisores de moléculas pequeñas y los famosos neuropéptidos. Los neurotransmisores de moléculas pequeñas van a estar clasificados y se clasifican según el Tórtora en 6 tipos. El primero se va a denominar la acetilcolina, el neurotransmisor más conocido de todo el sistema nervioso central. Esta acetilcolina no solamente se produce en el sistema nervioso central, sino también que se produce en el sistema nervioso periférico. Recuerda que la acetilcolina se encuentra mayormente en las uniones neuromusculares, sí, en las UNM. Esa es una pregunta de examen, decía, neurotransmisor más abundante de la unión neuromuscular. La respuesta, tú ya sabes, es la acetilcolina. Esta acetilcolina también, cuando sale y se une a su receptor, definitivamente tiene que también ser metabolizada y catabolizada. ¿Para qué? Para que deje de hacer la transmisión del impulso nervioso. Es por eso que existe una enzima que la va a degradar. ¿Cómo se llama la enzima que rompe la acetilcolina? Se llama la acetilcolinesterasa. Otro neurotransmisor también de molécula pequeña van a ser el conjunto llamado neurotransmisores aminoácidos. Aquí vamos a tener 4 en especial. Vamos a tener al glutamato, que es el neurotransmisor excitador más abundante del sistema nervioso central, tanto en la médula como en el encéfalo, y además tenemos el aspartato. Ambos son considerados sustancias excitadoras, mientras que el GABA y la glicina serían considerados inhibidor. Recuerda que el GABA es las iniciales de ácido gamma aminobutírico. Este neurotransmisor es el inhibidor más importante que tenemos en el sistema nervioso. Es por eso que resalto al glutamato como el excitador más abundante y tenemos al GABA, que es el inhibidor más importante. Además, este GABA se va a ver reforzado por un fármaco llamado el diazepam. El diazepam lo que hace es potencia la acción inhibidora del famoso GABA. No te vayas a olvidar que puede ser una pregunta de examen. ¿Qué fármaco ayuda a aumentar el potencial del GABA? La respuesta sería un ansiolítico como el diazepam. Tenemos también otros neurotransmisores que son consideradas aminas biológicas, y aquí vamos a tener a 4 básicamente. Tenemos la adrenalina, tendremos a la noradrenalina y a la dopamina. Esas 3 primeras son consideradas catecolaminas, que se producen tanto en el cerebro también como en la glándula suprarrenal. No te vayas a olvidar que esos neurotransmisores están muy relacionados con el sistema endocrino, porque muchos de ellos también son consideradas hormonas.
Y además la serotonina, la famosa 5-hidroxitriptamina, es una pregunta de examen. La serotonina, que es un neurotransmisor muy importante que también tiene que ver bastante con la parte emocional de nuestro cuerpo. Así que adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina son consideradas aminas biológicas. También no te vayas a olvidar que las dos primeras se relacionan mucho con el sistema nervioso simpático. Quiere decir que ellos lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Y la dopamina se encarga de controlar los movimientos involuntarios y además de tener un raciocinio o una idea de nuestro mundo interno en relación al mundo externo. Es por eso que cuando esta dopamina se ve alterada, genera las dos enfermedades más comunes de la dopamina. El aumento de dopamina va a generar esquizofrenia y la disminución de dopamina va a generar una enfermedad llamada el síndrome o la enfermedad de Parkinson, donde los movimientos involuntarios del miembro superior, sobre todo la rigidez, un aspecto robótico, caracteriza a esta enfermedad. El cuarto neurotransmisor de molécula pequeña se va a llamar el famoso óxido nítrico. ¿Y por qué te digo famoso? Porque ese es el neurotransmisor que últimamente están preguntando mucho en las universidades públicas y privadas de nuestro país, ¿cierto? Se dice que este óxido nítrico es un gas, es el neurotransmisor considerado un gas simple. Es utilizado como anestésico local en la parte odontológica. Además, va a presentar una enzima que es la enzima de óxido nítrico sintetasa que degrada la arginina para transformar óxido nítrico. Quiere decir que el óxido nítrico nace de la degradación de la arginina a través de una enzima llamada la nitrato oxidasa óxido sintetasa, ¿sí? ¿Para qué sirve este óxido nítrico? Bueno, está relacionado mucho con la memoria emocional, pero sobre todo se utiliza en la vasodilatación de los vasos sanguíneos, sobre todo en los vasos sanguíneos que se ha identificado mucho en el miembro viril del varón. Este pene, al sufrir los efectos del óxido nítrico, lo que hace es hacer mayor dilatación o aumento del diámetro de los vasos sanguíneos y con esto pues la sangre llena más a este órgano sexual, por lo cual se utiliza también como un tratamiento para la disfunción sexual o la famosa impotencia sexual. Recuerda que este óxido nítrico va a tener relacionado a un fármaco llamado sildenafilo o comúnmente conocido como el Viagra. No te vayas a olvidar de ese fármaco. El penúltimo grupo va a ser los que derivan del ATP y las purinas, y aquí vamos a tener que todos estos neurotransmisores van a presentar un anillo llamado púrico, y este anillo púrico va a presentar a la adenosina, ¿no? La adenosina que se va a degradar y se va a producir tanto en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso periférico, pero también se va a producir a la misma par que se elimina adrenalina y noradrenalina. Quiere decir que también lo utiliza el sistema nervioso autónomo para el sistema nervioso simpático y para el sistema nervioso parasimpático. Y por último tenemos el CO o también llamado monóxido de carbono. Este monóxido de carbono, a lo mismo que el óxido nítrico, son neurotransmisores que no se acumulan en una vesícula sináptica, sino que salen libremente a la sangre directamente en su producción. Quiere decir que tan luego se producen, se eliminan al torrente sanguíneo. Sin embargo, las demás neurotransmisores, ellos se acumulan en una vesícula sináptica justamente para almacenarse y ser eliminados en el momento y el tiempo correcto. Se produce en el encéfalo, pero también participa en la memoria, participa en la interrelación con un órgano sentido como el olfato, y eso es importante, también participa en la vasodilatación. Entonces, aquí tenemos los 6 elementos considerados neurotransmisores de moléculas pequeñas. Y ya para terminar esta primera parte de los neurotransmisores, recordamos que los neuropéptidos van a ser 7, ojo, son 7. Yo los he resumido en 6, pero ya te voy a explicar por qué.
Primero, la famosa sustancia P. La sustancia P es un excitador por excelencia y se va a caracterizar porque se relaciona mucho con las neuronas sensitivas de nuestro cuerpo. ¿Debido a qué? Debido a que se relaciona con los nociceptores. Sí, esos receptores que captan el dolor van a producir a esta sustancia P. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de captar el dolor o el daño tisular de los tejidos, ¿sí? ¿Qué es la dinorfina? La dinorfina será un conjunto de proteínas que produce el encéfalo, ¿sí? Por eso se llaman neuropéptidos, que se van a encontrar básicamente para controlar el dolor. Quiere decir que si tú quieres relacionarlo con la sustancia P, diríamos que la dinorfina inhibe la acción de la sustancia P. Además, también se relaciona con las emociones. Es por eso que hay personas que ante un shock traumático o una impresión, pues lo pueden asimilar de buena forma o se pueden derrumbar emocionalmente. Mucho tiene que ver en la cantidad de dinorfinas que produce su cerebro. Tenemos a la encefalina y a la endorfina, y ahí es la que yo te digo, que las he unido en dos. ¿Por qué? Porque tanto la encefalina como la endorfina inhiben los impulsos de dolor, suprimen la sustancia P, activan la memoria, sobre todo la memoria emocional, y tienen mucho que ver con actividad sexual. Esa actividad sexual que empieza a desarrollarse y empieza a florecer a partir de la pubertad y la adolescencia y se va decayendo conforme va pasando la edad. No te vayas a olvidar, las endorfinas y las encefalinas son consideradas los neurotransmisores del bienestar, del amor también. Cuando una persona sonríe, cuando una persona está contenta y alegre, date cuenta que logra aprender mejor. Es por eso que siempre nosotros recomendamos que cuando ustedes estudien, cuando ustedes quieran estudiar, siempre tienen que hacerlo de buen ánimo. Porque cuando tú estás con buen humor, ¿qué estás produciendo? Estás produciendo encefalinas y endorfinas. Y mira que vas a desarrollar bastante la memoria y el aprendizaje. No te vayas a olvidar de eso. La colecistocinina, o también llamada CCK, es una hormona, es también considerada una hormona, pero es un neurotransmisor que lo produce el encéfalo, pero también el intestino delgado. ¿Y qué se encarga? Esta colecistocinina en el cerebro se encarga de regular la alimentación. Quiere decir que se relaciona mucho con el hipotálamo para evitar los excesos o la disminución de la alimentación propiamente. Además, vamos a recordar que esta colecistocinina va a funcionar como hormona. ¿Para qué? Para que el páncreas produzca su jugo pancreático, pero ricos en enzimas digestivas. No te vayas a olvidar la colecistocinina. Yo también te voy a hacer recordar esto cuando hablemos del tema del sistema digestivo. Ahí vamos a recordar no solamente a la colecistocinina, sino también a la secretina. La angiotensina 2. Esta angiotensina 2, que es un neurotransmisor muy importante, que básicamente va a permitir dos cosas. Número 1, estimula la sed y regula la presión arterial a través de su acción con aldosterona y de su vasoconstricción. Recuerda que esta angiotensina tipo 2 forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que cuando hagamos sistema endocrino, ahí vamos a explicar todo este sistema y espero que tú estés muy atento. También recuerda que sus receptores, es decir, los receptores de la ECA2, van a estar muy relacionados actualmente con el virus llamado SARS-CoV-2. Este coronavirus, el que produce el COVID-19, se capta a través de las ECA2, de los receptores para la ECA2, y así ingresa a la célula del neumocito tipo 2 y así genera todo el daño pulmonar y todos los daños que ya sabemos lamentablemente a través de las noticias, ¿sí? Así que no te vayas a olvidar la angiotensina 2, importante porque estimula la sed para regular la presión arterial. Quiere decir que una persona hipertensa tiene más cantidad de receptores tipo 2 y es ahí que estos se transforman en un grupo de riesgo para contraer el famoso SARS-CoV-2, ¿sí? Por la cantidad de receptores que tienen para este neurotransmisor llamado angiotensina tipo 2. Y por último, las hormonas hipotalámicas. Estas hormonas hipotalámicas, tanto las hormonas inhibidoras como las hormonas estimuladoras o liberadoras, van a actuar para que la adenohipófisis empiece a producir su secreción. Quiere decir que ellos controlan la producción de hormonas de la adenohipófisis. Ahora, todos estos neurotransmisores están relacionados con un sistema, el famosísimo sistema límbico, llamado también el cerebro emocional.
ese sistema emocional o cerebro emocional va a tener ciertos componentes que ya en la Universidad Nacional de Trujillo vino esta pregunta, y también en la Mayor de San Marcos, en biología. Y decía, elementos que forman el sistema límbico. Recontra sencillo. Tenemos el famoso lóbulo límbico, que lo forma el hipocampo, el parahipocampo, ¿verdad? Eso lo vamos a tener. El girodentado va a formar la amígdala cerebral, la que se encarga de controlar las emociones y memorias sobre todo. Los núcleos septales, los cuerpos mamilares del hipotálamo. El bulbo olfatorio. Interesante relación del bulbo olfatorio con la memoria sensitiva. Miren, se dice que cuando nosotros nacemos, este bulbo olfatorio permite reconocer a nuestra mamá solamente con el simple olor. Por eso cuando viene una persona extraña, el recién nacido, trata de reconocer ese perfume de la persona natural. Como no lo encuentra familiar, empieza a llorar en sentido de peligro, de miedo, o para llamar a su progenitora. Mira, interesante este bulbo raquídeo, bulbo olfatorio, cómo nos permite servir como un mecanismo de defensa también. El fornis, el núcleo anterior, el núcleo medial del tálamo, y además también la estría terminal y la estría vascular también. Entonces, esos elementos están muy relacionados con el sistema límbico, no te vayas a olvidar, y vamos a la cuarto episodio de cuarta semana, sistema nervioso.